Bueno, vamos a dar la bienvenida, a saludar nuevamente, que esta partecita va a ser luego transmitida para las compañeras y los compañeros que no han podido estar presentes por diversos motivos. Bueno, como ustedes saben, yo siempre tengo acá mis anotaciones o las cosas que quiero destacar. Cuando tuvimos la posibilidad de llevar adelante este encuentro presencial, yo pensaba, bueno, ¿qué película podíamos trabajar? Y si bien ahora en la virtualidad ya comenzamos con el cine de Satyajit, ustedes saben, lo he mencionado ya en varias oportunidades, que es un cine menos comercial, es un cine que tiene sus limitaciones a la hora de conseguir sus películas con sus subtítulos. Entonces, con los compañeros acá de la sala, en la disponibilidad que había de obras, me pareció interesante poder trabajar Rapsodia en agosto. ¿Por qué? Primero porque es un director al que ya hemos conocido, Akira Kurosawa, que lo conocimos a través de Duelo Silencioso. Bueno, muchas y muchos de ustedes ya lo conocen, pero lo trabajamos este año a partir de ese film, que también tiene que ver con los efectos que dejó. ¿Se escucha? ¿No? Y ahí no se escucha nada. Puede poner el botón que esté movido por arriba, apretado. Ahí. Bastante el barbijo también. Apagalo y prendelo de nuevo. A ver. Y ahora bien para adelante, para tu lado. Sí, sí. Está corto. Ahí, pero se corta. Hace como un ruido raro, ¿eh? Bueno, será que voy a ver el parlante. Cosas que pueden pasar. Porque si habla así no se escucha. Yo se escucho bien. se escucha. Será que bajó para vértelo. Hola, hola. Ahí se escucha bien. Perfecto. Bueno, entonces les decía que me parecía interesante poder trabajar esta película en algún sentido en contraposición con la obra que habíamos trabajado en mayo de Yohei Imamura, Lluvia Negra, porque ambos directores de alguna manera nos están reflejando el mismo episodio. O sea, si bien Lluvia Negra está centrada en lo que fue el ataque perpetrado a Hiroshima el 6 de agosto y esto es a Nagasaki el 9 de agosto, creo que el objetivo de esos ataques había sido el mismo, mucho de lo cual está plasmado en esta obra. El hecho de pensar que los mismos fueron acontecidos para finalizar a la misma, lo dudamos, eso lo hemos trabajado también en la virtualidad. Ambos objetivos fueron elegidos a conciencia, sabiendo que el tamaño de las dos ciudades atacadas iba a dejar un saldo total de destrucción y eso iba a generar un fuerte impacto. Y también me parecía interesante poder abordar Rapsodia en agosto para ver la contraposición a la hora de reflejar un mismo acontecimiento desde la perspectiva de dos directores. En el caso de Lluvia Negra, ustedes recordarán que el relato fue mucho más crudo, fue un relato mucho más duro. Y en este caso, creo que Akira Kurosawa lo hace de una manera un tanto más poética, pero no por eso sin perder profundidad. Es una película en la cual creo que él mismo se centra en este personaje de Kane, de la abuela Kane, que es una persona Ikabuya. Si ustedes recuerdan, las personas Ikabuya son las personas bombardeadas, ¿sí? Son las personas que sufrieron los efectos posteriores a la explosión, si bien no estuvieron en el lugar mismo de ataque, como ella que estaba a 10 kilómetros porque estaba en su casa, porque había dejado de trabajar al momento de casarse. Sí, al regresar a Nagasaki en busca de su esposo, obviamente tuvo los efectos directos de la radioactividad. Sí, ese gran ojo del que se habla en la película, que es el ojo que dibujaba su hermano, es precisamente el ojo que viene a representar esa nube hongo
que estuvimos viendo también en su momento a través de Lluvia Negra, ¿sí? Y los efectos que eso causó en las personas que tuvieron en contacto con la misma. En el caso de Kane, la calvicie; en el caso de aquellos compañeros que van todos los 9 de agosto a rendir homenaje a sus compañeros pequeños caídos también en ese atentado, y donde vemos que muchos han perdido la vista, vemos también la calvicie en muchos de ellos. Pero a mí lo que más me generaba, digamos, sensaciones en esta película fue la manera en la que Kurosawa pudo plasmar un mismo hecho a través de distintas generaciones, ¿sí? A través de 3 generaciones de una misma familia, porque tenemos a Kane, tenemos a sus hijos y tenemos a sus nietos, y cómo un mismo suceso puede ser percibido de distinta manera, ¿sí? Y a través de los efectos que él mismo ha tenido y de la cercanía que también cada una de esas personas ha tenido a ese suceso. Creo que es una película en la cual de manera sencilla, sutil, pero vuelvo a repetir, no por esto sin perder profundidad, Kurosawa nos puede presentar en un mismo espacio, en un mismo escenario, 2 miradas contrapuestas. Y a mí me parecía que esta película, si bien dura 1 hora 40, 1 hora 40 y algo, podía sintetizarse de manera muy general y muy abrupta en 2 partes o en 2 fragmentos de su guión, que para mí hacen a la esencia de la obra, que son precisamente cuando los 3 nietos están en el mirador en Nagasaki, ¿sí? Y quien oficia de voz en off, que es una de sus nietas mayores y la que nos va entrometiendo en la historia y en los efectos de lo que fue ese ataque a la ciudad de Nagasaki, plantea: bajo esta hermosa ciudad de Nagasaki hay otra que se desintegró al caer la bomba atómica. Y después prosiguen: hoy en día, para la mayoría de la gente, la bomba atómica es algo que sucedió hace muchísimo tiempo. La gente tiende a olvidar incluso un acontecimiento trágico como fue a medida que pasa el tiempo. Yo creo que en esa parte o en ese pequeño fragmento de guión está condensado mucho de lo que en la película se nos está plasmando. Y también la contraposición entre las generaciones, los valores o las ideas, ¿sí?, que hay, hasta que uno puede llegar a identificarse con lo que vivió, con lo que pasó o con lo que siente el otro. Es decir, uno puede ver el principio de la película y plantear cómo los nietos pueden hablarle hacia su abuela con respecto a la manera en la que cocina. Incluso podríamos pensar, bueno, qué frialdad. Pero creo que tiene que ver con eso, con que esta película nos muestra un camino de construcción, de un camino de crecimiento en los vínculos que van entablando. Precisamente la abuela les dice: yo preferí que se vayan a Hawái para poder tenerlos a ustedes conmigo todas las vacaciones. Entonces creo, digamos, que ese es el objetivo central. Y creo que es una película que en la generalidad está plasmada de dicotomías. La dicotomía que nos presenta Kurosawa entre la vejez y la juventud, entre el olvido y la memoria, entre la historia oficial y la historia que se nos cuenta. Esta idea de que los nietos asocian el terror con las historias que le cuenta su abuela, que lo que en realidad está haciendo su abuela es ir reconstruyendo también parte de su pasado. Y muchas veces, como termina la película, en donde su abuela desvaría y Kane está comparando o está reflejando o está reconociendo a su hermano, en realidad en su hijo, yo creo que tiene que ver también con todo un proceso previo, ¿sí? Esto de el volver hacia el pasado y el recordar las historias de su hermano zapatero, de su hermano que se fue hace mucho tiempo, y creo que ahí está la construcción, ¿no es cierto? No sé si alguien quiere hacer un pequeño comentario de las sensaciones, de lo que les pasó con esta película, si recordaban algo también de Lluvia Negra. Quedan a libertad por unos minutitos, tenemos 10 minutitos más o menos, yo me extiendo después. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No se animan?
¿No? Yo digo dos cositas. A la compañera, sí, a ver. Sí, me recordé lo de Lluvia Negra, pero bueno, yo creo que te comenté una vez que a mí Kurosawa me encanta, y esta película me llevó, me caló hondo, digamos, en el corazón, porque si bien recordaba lo de Lluvia Negra, esto digamos, lo filmó de una manera que vos recordás lo de Lluvia Negra, el terrible suceso, pero más como del corazón, o sea, la relación de la abuela con los nietos, como vos decías antes, ¿no? El recordar cuando iban a la ceremonia religiosa, que Sí. recordaban el 9 de agosto. Sí. O sea, cada detalle de Kurosawa es como un canto, como yo digo, ¿no? Lo de Kurosawa. Me encantó. La presencia de la lluvia, Sí. del agua, de la cascada. Recordemos que Kurosawa también El paraguas, se caracteriza por eso, ¿sí? Por la presencia del agua en la mayor parte de sus obras. es muy simbólica. Es, Muchos símbolos. exacta, está cargada de simbolismo, a diferencia de Joe Imamura, que bueno, hizo una película mucho más cruda, pero sabemos que ya también, digamos, es la característica de ese director, al igual que hizo en su momento con la balada de Narayama. Joe va más, digamos, ahí al choque, es más crudo, pero me parecía interesante poder plasmar estas dos películas porque Lluvia Negra fue del 89, Rapsodia en agosto fue del 91, y me parece dos maneras muy distintas, pero a la vez también muy, muy similares de presentarnos lo que fue ese suceso. Un suceso que no tenemos que dejar de pensar, que está enmarcado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en un desarrollo previo que venía desde los años 30, hacia finales de los años 30, cuando comienzan a hacerse por parte de los Estados Unidos, digamos, en relación, por decirlo de alguna manera, con Canadá y con el Reino Unido, la fabricación de bombas y de armas nucleares que ya se sabía que en algún momento iban a utilizar. Sí. Yo lo que digo de que no nos olvidemos de la intervención de Richard Gere que en Estados Unidos, o sea, me parece que el de Lluvia Negra es algo más autóctono del lugar, sí. y este me parece que tiene una mirada más occidental, Exacto. a pesar de que se le achaca a los Estados Unidos, que no informa, no cuenta, no dice, pero esta es la primera película. Kurosawa en este sentido me llama la atención, como eso del cine occidental. Esta es la primera película en la que actúa, o sea, primera película nipona, o sea, japonesa, en la que actúa un estadounidense. O sea, es la primera participación de un actor estadounidense en una película nipona. Y creo que lo que vos planteás de la reconciliación, por decirlo entre comillas, está presente. Y a mí también me llamó la atención, porque, digamos, esto de, bueno, en primera instancia la escena en la que los chicos están reconociendo los distintos monumentos y el más pequeño dice, bueno, falta el de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo va a querer que esté el de Estados Unidos si fueron ellos los que arrojaron la bomba? Pero después, en la última conversación que tiene Richard Gere con Kane, es decir, Clark con su tía, creo que esa toma de manos y ese reconocerse o asumir, y yo creo que ahí hay un mensaje, que lo podemos aceptar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero creo que está la intención de mostrar un cierto acercamiento o un cierto reconocimiento. Sí. Tengamos en cuenta que, para empezar, la actuación de Richard Gere es gratuita. Sí. El caché de Richard Gere cuando hace eso, que es Post Pretty Woman, era el mismo valor del presupuesto que tenía la película entera de Kurosawa. Exactamente el mismo valor, que eran $10 millones. Bien. Y Richard Gere acepta actuar gratis, digamos. Y la única recompensa que dice que tuvo fue el abrazo que le dio Kurosawa para Sí. terminar No se escucha. la filmación. Richard Gere, La garganta la miseria. no, está bien, yo traduzco. El compañero plantea que Richard Gere, digamos, trabajó gratis para esta película y que la única recompensa, ¿sí?,
que dijo haber tenido, digamos, al finalizar la misma, fue el abrazo de Kurosawa. ¿Sí? ¿Allá la compañera? Sí. Sí, mira, yo la vi muchísimas veces esta película y cada vez que la veo me emociona muchísimo porque en ninguna otra te muestra el Nagasaki de hoy, los monumentos y cómo la gente todavía recuerda y hace sus ofrecimientos a los muertos. Y Richard Gere tiene cara de oriental, por eso lo habrá elegido Kurosawa. Pero en realidad está muy bueno esto de que algunos habrán emigrado, algunos japoneses. El hermano de la abuela se va a vivir a Hawái y bueno, vuelve porque quiere recordar el día que muere su tío. Sí. En realidad no lo puede hacer porque ese mismo día muere su papá. Sí, recordemos que la emigración del hermano de Kane en los años 20 hacia Estados Unidos también tienen que ver con la apertura que Japón había comenzado a tener desde finales del siglo XIX hacia el mundo occidental, los contactos, y eso hizo que mucha gente también, digamos, se radicara. Ahora, también digamos, el diálogo o esto que contaba Kane, no recuerdo cuántos hermanos tenía, porque en ese momento la única fortuna era tener hermanos y había que tener hermanos para tener mano de obra, o sea, para trabajar. Recordemos la balada de Narayama, el pequeño diálogo donde le plantean lo de la comida a Kane y el más chiquito de los nietos dice que ella tiene dientes postizos y por eso hace determinadas comidas. Yo no podía dejar de asociarlo a la balada de Narayama cuando trabajamos que las personas a los 60 años precisamente tenían que no tener dientes, ¿sí? Para poder irse al monte Narayama y dejarse morir y sacrificarse, digamos, en pos y en el futuro de las nuevas generaciones que estaban llegando. Entonces, digamos, todos esos cambios y esas asociaciones me parecían también interesantes. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ya, Grichi. Sí, no, respecto de esto de que están los monumentos y están los lugares de recuerdo, pero también está el mismo japonés, los hijos de esta mujer, que ignoran, o sea, niegan lo que les ha pasado y hasta quieren quedar bien con su opresor porque tiene dinero. O sea, cómo las causas de las guerras históricas de tanto tiempo, se siguen repitiendo. Y el oprimido termina... Exactamente. ¿Y quién termina dándose cuenta de eso? Los nietos. Los nietos que son los que dicen, a nosotros nos contaron, pero nosotros no lo vivimos, a nosotros no nos cayó la bomba sobre la cabeza. Entonces, lo que podemos tan solo imaginarnos, que incluso muchas veces ellos asocian los cuentos que digamos, desarrolla su abuela al terror, a historias del terror. Y es su abuela la que dice, yo hasta ahora no les conté nada de terror. Porque el terror verdadero precisamente llega hacia el final con aquellos sobrevivientes, como dice, que ellos son los que conocieron el verdadero terror. Y bueno, la escena, digamos, de la escuela con ese resto de juego infantil que está ya como, digamos, muestra de lo que sucedió con esos hierros retorcidos. Yo creo que no hay, digamos, mejor demostración de lo que fueron esos atentados, ¿no es cierto? Sí. No, que a mí, bueno, todavía estoy impactada con la película, porque yo Lluvia Negra la conocía, pero esta no la había visto nunca. Y me pareció, no sé, una escena que me pareció sumamente importante. Es cuando la abuela hace una reflexión, están hablando y creo que dice la palabra estúpido, no me acuerdo, pero no sería tan importante. Pero dice que tiraban las bombas con el fin de terminar la guerra. Y en realidad no terminaron nada y siguen haciendo la guerra y matando gente. Entonces eso me caló hondo, como decía una compañera. Porque es terrible y es la verdad, para mí por lo menos es así. Sí, porque, digamos, eso que está diciendo la abuela en ese momento refiere no solamente a lo que están haciendo, sino a lo que los efectos de esa bomba, pues los efectos de esa bomba siguen haciendo la guerra. Hoy en día siguen haciendo
gente ya, y personas con radioactividad en su cuerpo. Entonces, pensemos en el año que fue en el 45 y estamos en el 2021 y siguen estando esos efectos. Pero además de eso, pero además de eso que te doy toda la razón, es así, yo creo que yo lo interpreto como que lo que quiere decir es que Estados Unidos sigue entrometiéndose y haciendo guerra. Sí. Invadiendo países y, como decía la otra compañera, sigue oprimiendo pueblos, porque en son de la paz sigue haciendo la guerra. Sí, pensemos que fue aparte en los 90 esta película, así que ahí, sí. 91, exacto. Sí. La edad del director también tiene que tener en cuenta, porque es un octogenario en el momento que la está haciendo, o sea, la visión que tiene es totalmente. Exactamente. Está decantada, hay decantado un montón de conceptos, de ideas. Exactamente. Para mí, esta es una película, digamos, riquísima en lo simbólico, en lo que tiene que ver también con los valores. Perdón, la alergia. El hecho, cuando la va a visitar la mujer que también perdió a su marido, y lo que le transmite ella a los nietos. O sea, en una conversación no hace falta estar hablando. Hay personas que conversan sin hablar. Exactamente, el entendimiento. Entonces, a mí me parece que también todo eso, la presencia del budismo, ¿sí? Recuerden que en Japón habíamos trabajado la presencia del shintoísmo, del budismo y del taoísmo, y el budismo precisamente es la corriente filosófica que se utiliza para las ceremonias, ¿sí? Y para las ceremonias a los antepasados, a quienes ya no están. Entonces, por eso también se hace referencia continuamente a la presencia del budismo. Y los caracteres, como dice Clark, que le pregunta, todos nos vemos en el más allá. Esa idea de la continuación, ¿sí? De que el vínculo va a proseguir y que esto es algo presente que lo hemos visto en las películas japonesas, en las películas de China, ¿sí? Esa idea de que el lazo continúa, ¿sí? No se corta en lo terrenal. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, yo les agradezco que hayan estado presentes. Esperemos que, en el 2022 la presencialidad nos acompañe más, que sigamos fortaleciendo los vínculos. Y solamente agradecerles por el acompañamiento de todos los lunes, ya sea virtual, ya sea presencial, ya sea por los correos. Así que, como saben, siempre a disposición, ¿sí? Gracias. Muchas gracias.